Plan de lectura día 1, mes 11. Hoy comenzamos el libro del profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, y quien sirvió al Señor como profeta y también como sacerdote ordenado. Y vemos que la profecía comienza en el año 30, y esto lo más probable es que se refiera a la edad de Ezequiel, ya que por pasajes como números 4, 35 sabemos que los sacerdotes y levitas comenzaban su servicio a esa edad, aproximadamente a los 30 años, y su ministerio duró aproximadamente 22 años, desde el 592 al 570 a.C. Y este profeta fue contemporáneo a Daniel. Vemos que el tema de este libro es cómo Dios es glorificado tanto en el juicio como en la salvación. Muy en línea con todo el mensaje de los profetas, del resto de los profetas. Y llama entonces al pueblo en cautiverio principalmente al arrepentimiento y a volverse al Señor, ya que las personas en el cautiverio no habían visto cuán abominables eran sus pecados y ni tampoco habían visto cuán santo es Dios. Por tanto, ambas cosas son abordadas en este libro y vemos 5 temas importantes: la santidad y la gloria de Dios, el pecado de la nación, en tercer lugar la necesidad del juicio, cuarto la responsabilidad individual y quinto la restauración que trae el Mesías. Y vemos que acá se hace un énfasis grande entonces en que cada alma pagará por su propio pecado, por su propia maldad, y también que el Mesías, como buen pastor, iba a venir a buscar a sus ovejas y también a juzgar a los falsos pastores. Y eso lo vemos cumplido en Juan capítulo 10, cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor. Y vemos que 60 veces en este libro aproximadamente se declara que el Señor está orando para que se conozca que Él es Jehová. Por tanto, Él es glorificado, como decíamos, en la salvación y en el juicio, y se trata de un Dios soberano entonces que busca la comunión con su pueblo y restaurarlos en esa comunión. Y por eso termina también con una visión del templo que se cumple en la gloria, cuando la comunión perfecta, podamos disfrutar esa comunión perfecta con el Señor en la gloria, digo. Y parte entonces en el capítulo 1 con una visión bastante compleja que se da mientras él estaba con los cautivos junto al río Quebar, es decir, ya no estaba en la tierra de Judá. Y en esta visión vemos a 4 seres vivientes, vemos una nube también, con un fuego envolvente, y vemos que se va acercando cada vez más a la visión hacia el trono donde está sentado el Cristo preencarnado, una visión de Cristo preencarnado. La nube representa continuamente la gloria de Dios, una visión de la presencia gloriosa de Dios, y los 4 seres vivientes luego serían llamados querubines. También aparecen después en Apocalipsis estos mismos seres, y de ellos se habla con un conjunto de símbolos que nos cuentan de su poder y de atributos de estos seres celestiales, que como decíamos son querubines que sirven al Señor continuamente y alaban al Señor continuamente. Y no podemos quedarnos en cada símbolo porque sería demasiado extenso, pero los símbolos nos hablan del servicio que prestan estos querubines, de cómo también están llenos de santidad y de gloria ante la presencia del Señor, de cómo cumplen con prontitud su voluntad y son leales al Señor y están en armonía, y también se humillan ante este Señor y sujetos entonces a su voluntad. Y cómo estos seres vivientes obran bajo la providencia de Dios, representada por esta rueda que representa el gobierno, la providencia de Dios. Por tanto, todos estos seres vivientes no sirven a un destino ciego, a una voluntad caprichosa, sino a un Dios que todo lo sabe y que hace todas las cosas según su voluntad perfecta. Y como decíamos ya, para el capítulo 1 al final se nos habla de un hombre que está en el trono y que tiene entonces una apariencia de hombre, y esa es una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo.
Y esto también nos muestra que incluso en el Antiguo Testamento la única forma de servir o de em, estar ante la presencia de Dios, de ver la presencia de Dios, era a través de Cristo. Siempre Cristo ha sido la revelación de Dios al mundo. Y ante este ser que está entonces con apariencia de hombre sentado en el trono, que claramente es una aparición de Cristo, Ezequiel se postra y luego el Señor entonces le dice que se ponga de pie y el Espíritu es quien lo pone de pie, quien afirma sus pies, porque la única forma de estar de pie ante la presencia gloriosa de Cristo es porque el Señor nos dé esa capacidad. Entonces se le da la comisión acá, la misión a Ezequiel, tal como se le dio a Isaías en el capítulo 6, de ir a hablar a este pueblo. Y este pueblo entonces iba a ser como zarzas y espinos, como escorpiones, porque era una casa rebelde, pero el Señor exhorta a Ezequiel a no tener miedo, a no tener temor entre ellos y a hablar sus palabras, lo escuchen o no. Eso resume también nuestra función como cristianos y especialmente de los ministros de la palabra. Y cada vez que evangelizamos también es lo mismo. No debemos adaptar nuestro mensaje a los gustos que pueda tener la gente común, ya que la gente común no busca al Señor, sino que debemos hablar. El versículo 7, capítulo 2 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Por tanto debemos honrar la palabra del Señor. Y después en el capítulo 3 nos da esta imagen del profeta comiendo el rollo, que es la palabra de Dios, y le sabe dulce a su boca, a su paladar. La palabra de Dios es dulce, como nos dice el Salmo 19, más dulce que la miel. Y a pesar de que no nos quieran oír, esa palabra entonces es dulce y debe ser honrada. Y debemos predicarla, cueste lo que cueste y pase lo que pase, nos escuchen o no. Quedémonos entonces con eso de estos primeros 3 capítulos de Ezequiel, aunque nos falta una sección del capítulo 3 para el próximo día. El Salmo 104 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Y luego en Proverbios 26, del 24 al 26, nos habla de tener cuidado con dejarnos llevar por la apariencia de las palabras. Hay personas que disimulan odio con palabras aparentemente amistosas. Debemos pedir al Señor sabiduría para identificar estas cosas, y esta sabiduría y este discernimiento nos puede librar realmente. Y por último tenemos Hebreos capítulo 3, donde continúa con el discurso que estaba realizando desde el capítulo 2, y podríamos decir desde el inicio de esta carta, y de hecho inicia el capítulo 3 con un por tanto, y eso nos remite inmediatamente al capítulo anterior, porque nos está diciendo que es la conclusión de lo que estaba señalando antes. ¿Y qué estaba señalando antes? Que Jesús tomó nuestra naturaleza humana para representarnos ante Dios y vencer la muerte a través de esa naturaleza humana. Y fue en todo semejante a nosotros, y también para ayudarnos contra la tentación. Entonces, por tanto, dice, hermanos santos, nos llama así a la iglesia, participantes del llamamiento celestial, quienes han sido entonces llamados a través del Evangelio a ser santos en el Señor. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nos llama entonces a considerar a Cristo, a ver lo que Él hizo, a ver su obra, a ver el ministerio que Él hizo en nuestro favor. Y Cristo fue fiel al que lo constituyó, al Padre. Y luego hace la comparación con Moisés. Constantemente vamos a encontrar eso en este libro, cómo Cristo es superior a Moisés, y nos muestra que Moisés fue un siervo sobre la casa de Dios, el cual es su pueblo, la cual es su pueblo, mientras que Cristo es el que la hizo, el que hizo la casa de Dios, el que hizo el pueblo de Dios, es el autor del pueblo de Dios. Y después eso nos queda claro en el versículo 6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nuevamente nos habla entonces que nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, y es Cristo quien nos ha formado. Entonces nos llama ahora, hace la aplicación, a que si oímos hoy su voz, si oímos hoy la exhortación a través de la palabra, a la santidad, a la perseverancia en la fe, entonces no endurezcamos nuestros corazones. Y ahí constantemente también va a estar llamando a estos hebreos a que consideren también lo que ocurrió con sus padres, quienes se caracterizaron, el pueblo de Israel, por la dureza de su corazón, la rebelión tan arraigada en sus corazones, que en Jeremías
nos llegó a hablar incluso de que parecía una rebelión perpetua. Entonces dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fijémonos que es una exhortación que dirige a toda la iglesia. Cada uno esté mirando de que en medio de la congregación no haya ninguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miremos constantemente, eso nos ordena la Escritura a cada uno, no solo a los pastores o diáconos o líderes, sino a cada hermano de la iglesia. Miremos que entre nosotros no haya alguno que se esté ya apartando del Dios vivo, que tenga un corazón malo de incredulidad, sino exhortémonos, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay personas a las que no les gusta la exhortación, probablemente porque ya tienen su corazón endurecido, pero la Escritura nos está diciendo cada día, es decir, debe ser constante, debe ser permanente la exhortación unos a otros a perseverar, porque somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza. Vemos que el autor exhorta constantemente a los hebreos esto porque ellos tendían a confiar en su sangre, en su ascendencia, al ser hijos de Abraham. Pero le está diciendo que no se confíen, que retengan firme hasta el fin. Y nosotros tampoco nos confiemos en que quizá nuestra familia va a la iglesia, en que nuestros padres conocieron al Señor, en que a lo mejor llevamos años en la iglesia, sino que en todo momento estemos aferrándonos al Señor y a su palabra, no endureciendo nuestros corazones. Fijémonos que vuelve y repite entonces ese texto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, recordemos lo que nos dice acá: los que salieron de Egipto no entraron finalmente a la tierra prometida y no fueron salvos. Eso lo podemos deducir de lo que dice acá, porque fueron incrédulos. No seamos incrédulos entonces, tengamos cuidado de la incredulidad que se empieza a manifestar en pequeñas señales, como en apartarse de la comunión de los santos, en desinteresarse por la palabra de Dios, en desinteresarse por la oración. Cuidémonos de la incredulidad y exhortémonos entonces, entre tanto que se dice hoy. Señor les bendiga.